a todos. Muchas gracias por estar acá en esta sala de hoy. Vamos desde CPNet queremos trabajar hoy con Stellar Cyber. Gracias por venir a este webinar. Vamos a tener un trabajo bastante interesante, acompañados acá de José Ramírez, vicepresidente de ventas de Stellar Cyber, y Juanda Valderrama, que es ingeniero de preventa de Stellar Cyber, que nos dará una visión y una mirada bastante interesante. La administración de los SOC hoy en día está siendo muy robusta, necesitan más controles. Vienen leyes de ciberseguridad, la gente tiene que reportar las brechas, necesitan saber qué es lo que está pasando con todo lo que tienen de seguridad en la infraestructura y necesitan saber por dónde priorizar, por dónde empezar a trabajar, qué correlacionar. ¿Cuántas marcas de EDR hay? Como estrellas en el cielo, o sea, todo el mundo tiene hoy EDR, XDR. ¿Cómo lo administro? ¿Cómo le puedo sacar mejor trabajo a estas adquisiciones que hemos tenido? ¿Cómo poder, si estamos trabajando con canales, con nuestros partners que están asociados en Chile, Perú, Colombia, cómo podemos dar un mejor servicio? ¿Podemos dar un servicio gestionado? ¿Estamos dispuestos a trabajar en ello? Entonces hoy Juanda nos va a dar una visión muy interesante sobre Stellar Cyber y lo que está trabajando. José, buenos días. Gracias buenos por días, gracias, Adri. Sí, y oye, y comentabas de que hay EDRs como estrellas en el mar. Yo agregaría ahí soluciones de ciberseguridad como estrellas o como galaxias, porque la verdad es que el otro día estaba analizando ahí con un cliente final este ejercicio de ciberseguridad que ellos tenían. Y entonces veíamos una tendencia muy clara, ¿no? A tener múltiples tecnologías. Entonces tenían no solamente el EDR, sino también tenían un anti-ransomware, que son soluciones ya muy específicas para temas de ransomware. Dentro del correo electrónico tenían la seguridad del correo electrónico, pero también tenían anti-phishing, tenían DMARC y también tenían otras cosas. Entonces, nosotros como fabricantes estamos impulsando tecnologías muy especializadas para Claro. poder hacer un análisis completo, tener una visibilidad completa del entorno del cliente, pero esto nos está llevando a que cada tecnología nueva tenemos que ser expertos en ella y tenemos que estarla monitoreando. Entonces ¿Y es qué ahí cuando, personas hay? Claro. exacto, decimos, bueno, a ver, lo mando a un SIEM, pero ahora en el SIEM tengo muchísimos logs y entonces ¿cómo le doy prioridad a leer todos ellos? Entonces, es la parte que se está volviendo un reto súper interesante, que nosotros somos los padres de este fracaso o de este problema. Total. Entonces, ahora encontrar herramientas que, utilizando inteligencia artificial, pues también nos puedan ayudar a resolver ese tipo de problemas. Entonces, hoy Juanita nos va a platicar de una manera holística qué es lo que pasa acá con este tema de las alertas. Entonces, gracias, Adri, por la invitación. Juanita, dejamos aquí el escenario en tus manos, amigo. Listo, gracias, José, gracias. Gracias. Listo, denme un momento, comparto mi pantalla, iniciamos. En cualquier momento. Yo te voy avisando, ve compartiendo la pantalla, Juan. Miren, en la parte izquierda del browser están las preguntas, no se puede hablar. Toda esta sesión está siendo grabada. Cuando tengan consultas, por favor, las dejan ahí y las vamos a ir resolviendo con Juanda al final de la sesión, ¿te parece? Sí, claro que sí. ¿O quieres que te las vaya comentando? José nos ayuda a ir respondiendo allí también. No, perfecto. Cuenta con ello. Cuenta con ello. Entonces, ahí ya estamos viendo tu pantalla. Menos alertas, más decisiones. Excelente título para trabajar justamente lo que estamos viendo
hoy en día, que estamos llenos de información, de alertas, de ruido, y cómo tomo la decisión, por dónde parto. Ay, hijos, nos van Wanda, nos vas a dar una gran presentación hoy. Gracias, así será. Así Y hay muchos retos justamente hoy actualmente en los equipos de seguridad, sobre todo en los SOC, MSCPs, a nivel general de seguridad, justamente por lo que dices, ¿no? Mucho ruido, muchas tecnologías, hablamos de los EDRs, múltiples EDRs, tecnologías, se vuelve uno como loco en el SOC. Yo llevo 28 años de experiencia en temas de seguridad, de los cuales como 15 más o menos he montado centros de operaciones de ciberseguridad en Latinoamérica, y al principio, desde los problemas, siempre hemos llevado esos problemas y esos desafíos día a día en todas nuestras operaciones. Hay unos retos muy increíbles desde hace muchísimos años, inclusive todavía tenemos los mismos inconvenientes y los mismos retos. Yo recuerdo hace muchos años cuando tuve por allá monté el primer SOC, en donde montamos una herramienta open source de un CIEM. No sé si se acuerdan por ahí en la época de OSIM, un CIEM open source que pues trataba de correlacionar eventos, pues generaba alertas, y eso eran millones de alertas al día. Y yo lo que le decía a mis analistas era solamente revisa las alertas más altas, y ni siquiera damos abasto. Tenía un equipo, como en ese momento éramos como 8 analistas, investigando toda esa cantidad de alertas, pero no, al final de cuentas uno investigaba ni el 10% de todo lo que pasaba. Y mi Dios es muy grande porque nunca tuvimos un incidente de seguridad, pero pues tratábamos de hacerlo mejor con lo que teníamos a la mano en ese momento. Entonces, eso nos lleva a esos desafíos, ¿no? Algunos artículos comunes aquí que justamente recibimos de ese feedback de nuestros socios, de nuestros clientes, y pues también de experiencias propias. Y pues realmente aquí lo importante es cuando empiezas a elegir un proveedor o una tecnología, o más allá de una tecnología, un servicio como tal, que te ayude en las operaciones de seguridad, que pueda llegar a investigar los detalles y los principales problemas. Ahí viene un desafío bastante importante. Y una de las cosas que hablábamos, que estaba hablando, pues muchísimas alertas, ¿no? Tengo muchas alertas. Yo, ¿cómo me enfoco? ¿Qué le doy prioridad a cada una de esas? Entonces hablábamos de estos gestión de incidentes de seguridad, como el NIST 861 o para no ir más lejos, la ISO 27035, que nos dan algunas fases de la detección y analítica de los incidentes. Y entonces pasaba el triage inicial, ¿no? Ese análisis, clasificación y priorización de las alertas. Pero cuando tú tienes millones de alertas, ¿cómo haces para clasificar, priorizar, analizar, hacer el triage inicial? Es un desafío bastante importante. Lo otro también es que cada vez tenemos más plataformas, ¿no? Lo hablábamos ahora. Cientos de EDRs, miles de tecnologías. En el RSA de San Francisco ve uno cada vez más tecnologías, más fabricantes. 700 algo fabricantes estuvieron en la última RSA que acabo de finalizar hace unos días. Cada vez hay más tecnologías, ¿no? Hay compañías que ya tienen 50, 60 tecnologías diferentes, y pues tenemos muchas herramientas, las cuales tenemos una visibilidad pues completamente limitada, ¿no? Y esos puntos ciegos en los cuales no podemos llegar a investigar y analizar todo eso, porque si tengo un tipo de tecnología, generalmente tenemos telemetría de red con los firewalls, telemetría de endpoints con los EDRs, y múltiples tecnologías ya en nube, ya locales, bueno, en fin, ya tenemos una gran cantidad de tecnologías y tenemos esa visibilidad limitante, ¿no? ¿Cómo hago yo para tener una visibilidad completa de todo lo que está pasando? No solamente en premisas, pues ya todo el mundo está en casa trabajando y demás. ¿Cómo hago para identificar dónde están esas brechas, dónde están esas amenazas? ¿Cuáles son los riesgos reales en cuanto está mi organización? Y eso tengo esa visibilidad, pues que no es, bueno, aunque tuviera toda la visibilidad, pues tengo un montón de plataformas, ¿no? Que tengo que estar mirando y tener paneles diferentes. Ya uno ni con 50 monitores daría abasto para analizar e investigar
y pues por lo menos tener dashboards muy, muy, muy complejo. El tema de la respuesta, ¿no? La respuesta cada vez es más lenta porque justamente necesitamos ver más tecnologías, más información, más alertas. ¿Cómo hago responder? Entonces, digamos que hay un tema muy importante y es que en su momento, y bueno, actualmente he visto con algunos de nuestros partners, bueno, antes de ser nuestros partners, nos hablaban de ese desafío justamente de las respuestas, ¿no? Digamos que uno puede tener un equipo de SOC súper entrenado, experto en las tecnologías, pero más allá de eso, pues que no damos abasto con el número de analistas. Lo otro también es que, aunque pudiéramos tener ese control en cuanto a la detección rápida y temprana de una amenaza, cuando vas a responder a la amenaza, ya es muy tarde porque ya te robaron la información, ya está el ransomware dando vueltas en la red, ya tienes un montón de problemas dentro de la red que justamente pues tengo esa lentitud en la respuesta. Entonces esa lentitud en la reacción nos está costando bastante. Y lo otro, pues por lo mismo tengo ese equipo que está cansado, esos burnout de analistas con muchos problemas en el burnout que es bastante crítico. Tenemos que tener mucho cuidado y estar constante comunicación con nuestros analistas y pues, nuestro equipo en nivel general, porque el cansancio y el burnout es complicado. Eso se traslada a enfermedades y a otro tipo de cosas que no queremos para nuestro equipo. Entonces, actualmente, realmente, ¿cuál es esa habilidad que tienes actualmente? ¿Cuáles son esos márgenes de impacto del negocio? Eso es bien importante, y de productividad de los analistas, porque muchas veces lo que hacemos es conseguimos una tecnología que nos puede llegar a apoyar en este tipo de desafíos, pero entonces necesitamos ingeniería para mantener esos sistemas. Necesitamos personas expertas. Yo conocí a un SOC muy importante que tenían como 10 científicos de datos que estaban constantemente trabajando en un 100 para mejorar y generar modelos de machine learning a medida según las necesidades de los clientes. ¿Cuánto te cuesta tener 10 analistas científicos de datos? ¿Cuánto te cuesta tener solamente uno analista experto para tratar de unir todos esos puntos y generar ese valor hacia el lado de los clientes? El costo es bastante alto y el costo operativo. Muchas veces no nos damos cuenta que podemos conseguir la tecnología más económica, pero lo que está detrás, toda la ingeniería que está detrás, que tenemos que poner para mejorar y para automatizar y para desarrollar es mucho más costoso que la misma tecnología en sí. Entonces hay que tener en cuenta ese retorno de la inversión. Bueno, todos esos costos ocultos que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos cuando tratamos de apoyarnos con tipos de tecnologías que nos ayudan, pero pues digamos que el costo operativo por otro lado es mucho mayor que la misma tecnología. Y al final de cuentas el tiempo y el burnout de los analistas sí nos está cobrando factura allí en nuestros centros de operaciones de seguridad. Generalmente que un analista que monitorea, esos son algunos de esos ejemplos. Muchos, ustedes saben que nosotros somos llenos de acrónimos, el TDR, el CM, el TDR, el EDR, el NDR, el CDR, el DDR, el OTDR, VMDR. Entonces tenemos un montón de plataformas y de tecnologías que tenemos que monitorear, y justamente eso es lo que nos complica un poco la visibilidad, ¿no? Tener esa visibilidad completa de lo que está pasando. Les voy a mostrar más o menos un caso típico, lo que generalmente un analista humano debe tener mentalmente y validar para una sola alerta. Esto hace parte de lo que el analista investiga solamente con una alerta. Y un analista debe realmente analizar o recorrer todo ese tráfico, o ese gráfico, perdón, cada vez que analiza una sola alerta. Lleva mucho tiempo, requiere mucho análisis forense, revisiones constantes, ir a validar otras plataformas, ir a revisar, por ejemplo, temas de reputación con otras tecnologías, que otros ejemplos, procesos
dispositivos, usuarios, si eso hace match o hace una correlación con todas las alertas circundantes. Tengo que entrar a revisar si tiene que ver con autenticación o están intentando explotarme una vulnerabilidad allí, cuál es la taxonomía del evento, de la alerta que estoy analizando, desde dónde viene la dirección IP, es maliciosa, no es maliciosa, de qué país. Generalmente me comunico con ese país constantemente. Bueno, hay un montón de cosas que el analista debe estar investigando en cada una de las alertas. Muchas veces esas líneas base las hace uno mentalmente, ¿no? Ese usuario se conecta a las 3 de la mañana, ¿es eso normal? O ¿por qué se está conectando por allá de la China? Todo ese tipo de cosas uno mentalmente es lo que tiene que trabajar, y por eso justamente el burnout de los analistas no van a abasto y imagínate tener eso, 500 alertas al día, un análisis para 500 alertas al día, ¿no? Entonces, la única solución que teníamos era pues contratar más analistas, ¿no? Pero pues eso no es sostenible. Con la explosión de alertas y amenazas que justamente la IA, la inteligencia artificial, pues la están utilizando los actores malintencionados, ¿no? Por ahí veíamos hace como 6 meses un deepfake muy interesante que hicieron por allá, creo que fue en Corea, si mal no estoy, en donde un gerente financiero, una compañía muy importante en China, creo que fue en Hong Kong, tuvo un mensaje del CEO que necesitaba una videollamada urgente porque él estaba viajando, entonces que se conectaran. Se conectó el CEO, el CRO, se conectó analistas financieros, y entonces el CEO prendió la cámara y estuvo hablando con ellos de los temas pues, que generalmente hablaban, y al último les pidió que hicieran una transacción súper urgente, que él la firmaba y que la autorizaba, y que estaba autorizando en este momento por video, para que hicieran una transferencia importante de yo no sé cuántos millones creo que eran 25 millones de dólares, 20 millones, más o menos por ahí fue la cuenta. Y pues como lo estaban viendo al CEO ahí dando la orden en vivo y en directo, pues hicieron la transferencia, y todo se trató de un engaño por IA, ¿no? Un deepfake con inteligencia artificial en tiempo real, la voz se la clonaron al CEO, aprovecharon que el CEO estaba de viaje, estaba en un vuelo de 12, 15 horas, hicieron la llamada en ese momento, entonces perdieron 20 y tantos millones de dólares solo por un deepfake, y los cuales pues nadie se dio cuenta realmente que era un deepfake. Entonces hasta allá hemos ido o hemos llegado con la inteligencia artificial. Y más allá también de tener un tipo de tecnología para apoyarnos en esa detección, necesitamos tener esas claves, ¿no? Entre colegas o entre equipo de trabajo. Me decía un amigo que con el jefe tenía una clave de siempre que había algo así importante de hablarse, o alguna transacción o algo importante, la clave le preguntaban, o una llamada, le preguntaban cosas como, ¿cuál es el color del gato de fulanito, de Pepito? Y la respuesta era morado. Si le decían otro color, pues ya sabían que era un actor malintencionado, ¿no? Ese tipo de claves no tiene que ser claves de este tipo, pero digamos que tenemos que tener claves también para comunicarnos con nuestros pares y con nuestros jefes en el día que nos toque este tipo de situaciones, saber si realmente estamos hablando con la persona que es o no. Entonces, hasta allá hemos llegado también en estos temas de comunicación, ¿no? De no saber realmente si uno está hablando con la persona. Antes esto era imposible pensarlo, pero hoy en día es más común. Entonces necesitamos claves allí también importantes. Eso fuera de todo el tipo de tecnologías, digamos que uno como analista o persona, ahora el 80% de los ataques, veían en un informe, el 75, más o menos 80% de los ataques son satisfactorios porque van a la mentalidad humana, ¿no? Esos ataques de ingeniería social y esos cambios de comportamiento en acciones, en activos o en información, inclusive en correo electrónico a través de los phishing o llamadas o ese tipo de cosas, cada vez están más elaborados, ¿no? Con la IA. Y pues también necesitamos la IA para evitar este tipo de situaciones.
Y bueno, no, imagínate, esa es la resumen que les decía, ¿no? Las 500 alertas al día, ¿y qué hago? Pues contratar un ejército de analistas. Y justamente uno de los grandes dolores es analizar también alertas por alertas, porque tenemos miles de alertas. ¿A qué hora voy a, voy a analizar toda esa cantidad de alertas? Algo muy interesante y es que nosotros hemos trabajado, o digamos que a nivel general, como realmente deberíamos trabajar, y es que nosotros no deberíamos centrar el análisis puntualmente en alertas, sino que sea investigaciones centradas en casos. ¿Qué es un caso? Un caso básicamente, rápidamente, es la correlación de múltiples alertas. Es decir, que con un caso yo puedo estar investigando y analizando múltiples amenazas al mismo tiempo. Entonces ya no voy a hacer ese análisis mental rápido de qué alerta tiene que ver con qué otra, cómo se relacionan, si es un usuario involucrado y es en común con otro usuario que le robaban contraseña en otro lado, si es un activo de pronto que está comprometido y empieza a hacer movimientos laterales, pero ¿hace cuánto lo comprometieron? Entonces tengo que devolverme un montón de tiempo, mirar análisis y alertas por alertas. Eso al final de cuentas se torna en una detección de una métrica muy importante, y es, tenemos dos métricas principales. Hay muchísimas métricas en temas de SOC, seguridad, sobre todo en estos equipos de respuesta y MSSPs. Una es el mean time to detect, o el tiempo medio de detección, que es cuánto tiempo me demoro yo desde que pasa un evento anómalo hasta que me doy cuenta y lo investigo. ¿Cuántas horas puede pasar ahí cuando si empiezo a hacer, si veo en el slide anterior y empiezo a hacer toda esa cantidad de análisis, cuánto tiempo me puedo llegar a demorar? Ahora bien, tengo 500 alertas, pues multiplica ese tiempo por 500. Entonces, las investigaciones centradas en casos simplemente, precisamente me permiten o me ayudan en, en centrarme realmente en lo que me importa y en lo importante. Me permiten, en un mismo caso, sabe, tener una línea de tiempo, qué fue lo primero que pasó. En caso de que yo tenga un accidente, un incidente en curso, yo ya sé cuál fue el vector, el ataque, el paciente cero, qué fue lo primero que pasó en un incidente de seguridad. Y eso lo tienes en tiempo real, gracias a algo que se llama inteligencia artificial y machine learning, algo que se llama graph machine learning. Pero antes de entrar un poco hablando ya puntualmente cómo nos ayuda, o cómo los casos nos permiten ayudar justamente a centrarnos y tener una visión, un enfoque más alto nivel, hablamos un poco de inteligencia artificial, y es que hay muchos casos de inteligencia o muchos tipos de inteligencia artificial que nos van a ayudar en cada una de las fases de esa detección de anomalías. Pero no solamente hay una inteligencia artificial, hay múltiples opciones de temas relacionados con inteligencia artificial. Y como le dice aquí, la inteligencia artificial es un viaje, ¿no? Antes y con la inteligencia artificial, antes de ella y antes. Antes hablábamos de toda la parte justamente pues de hacer análisis manual, ¿no? Cómo hago las horas de triage, cómo hago para tener ese contexto si todo está fragmentado en diferentes puntos. Ya la verificación del humano pues me permite justamente tomar ya más inteligencias estratégicas, decisiones estratégicas, una respuesta rápidamente y continuo aprendizaje relacionado con la IA. Y con la IA, pues justamente me permite hacer esa correlación automática, que es lo que se está hablando, el tema relacionados con casos. El contexto ya es en minutos, porque la IA ya sabe y une los puntos y entiende el contexto de lo que está pasando y te ayuda justamente a contextualizar eso rápidamente. La investigación unificada con un caso, ya puedes tener cientos de alertas en un mismo caso, contextualizado, listo para ser entendido y para tomar acción de forma inmediata. Y pues la automatización de respuesta también me permite hacer un montón de cosas adicionalmente. Pero digamos que, ¿cómo hacemos o en qué parte puntualmente la IA nos puede llegar a ayudar justamente en esas decisiones, y cómo nos ayuda actualmente y cómo nos puede llegar a ayudar pues para que las personas realmente se enfoquen en lo importante?
Entonces, al lado izquierdo vemos esta gráfica muy interesante donde generalmente el analista de SOC pues hace todo ese análisis, ¿no? Alert triage, la investigación, la respuesta y la optimización de defensas. Pero entonces las horas que nos estamos enfocando justamente es en estas horas del triage de alerta, ¿no? La primera fase del triage, que es identificar qué es lo que está pasando, qué tipo de evento tengo, cómo lo priorizo, cómo lo clasifico, para entender inicialmente qué es lo que está pasando, ¿no? La correlación generalmente se hacía manual. Hago el inicio, los primeros pasos de investigación, hago reconocimiento de patrones y pongo en prueba o pongo en acción toda esa slide de toda esa cantidad de cosas que debo ejecutar. Por eso la cantidad de tiempo que yo me gasto en la investigación inicial es muy alta, que es lo que estamos viendo en el slide del lado izquierdo, ¿no? La investigación también me toma bastante tiempo, pero lo que más me consume tiempo realmente es alert triage e investigación. La respuesta, tengo que hablar con terceras partes. Después de 5 horas, lograr identificar que hay una dirección IP maliciosa, contacta con el administrador de firewall para que te bloquee esa dirección IP. Ya van 6, 7, 8 horas. Que en ese tiempo ya me sacaron la información, ya hicieron exfiltración, ya el ransomware me cifró todos los datos. Ya cuando voy a responder es demasiado tarde. Pero realmente algo muy importante es que los analistas deberían enfocarse en la estrategia, ¿no? En la optimización de defensas. ¿Cómo hago para optimizar la defensa? ¿Realmente el apetito de riesgo de la organización es este? ¿Cuál es el apetito de riesgo? ¿Cuánto te vale a ti estar por fuera 24 horas en tu negocio? Esos son puntos que debemos empezar a trabajar justamente con la alta dirección. Bueno, si estamos 24 horas por fuera, ¿cuánto me cuesta para la compañía estar ese tiempo? 1 hora, ¿cuánto me vale 1 hora estar por fuera? Si yo soy, por ejemplo, una empresa retail y se me caen los datáfonos o los posts, ¿cuánto me vale realmente 1 hora estar por fuera? ¿Cuánto pierdo? ¿Cuánto dinero pierdo? Y basar la estrategia justamente en esa detección, análisis de riesgo para evitar pérdida de dinero. Lo otro es el RTO y el RPO, ¿no? ¿Cuánto la organización puede demorarse en subir una operación? ¿Cuánto tiempo puedo estar por fuera? Hasta que me cueste la organización, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedo durar por fuera? Entonces, ese tipo de cosas de enfocarse en la estrategia, la optimización de defensas, el análisis de cubrimiento, todas esas cosas realmente importantes que deberían hacer parte de la planeación de la gestión de un evento de seguridad, lo dejamos muchas veces de lado. No atendemos ese tipo de cosas que son súper claves, importantes hoy por hoy en una organización. Y lo que hacemos es estar haciendo investigación de alertas. Nos quita mucho tiempo. Ahora al lado derecho viene la IA, ¿no? Y los agentes de inteligencia artificial que nos va a permitir y nos va a ayudar justamente para ese tipo de cosas. Entonces, si se dan cuenta, ya la gráfica cambia, ¿no? Ya estamos viendo aquí al lado derecho, voy a poner aquí el puntero láser, acá donde dice Alert Triage, ya vemos que ya la IA nos va a ayudar justamente a hacer ese autotriage, ¿no? Ese alert triage automático que nos va a realmente permitir en nosotros como humanos o analistas enfocarme realmente en lo que es importante. La parte de optimización de defensas, toda la parte de iniciativas de threat hunting, investigaciones complejas, tener una planeación de la arquitectura de seguridad que debería estar cambiando también con el tiempo porque todo evoluciona. No quedarse en lo mismo, haciendo lo mismo. Como decía Albert Einstein, no esperes tener los mismos resultados o resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Aquí debemos empezar a investigar y hacer una iniciativa ya enfocada en la estrategia. Y justamente la IA nos permite hacer eso. La IA es muy buena para este tipo de cosas, pero no toda la IA es buena para hacer todo. Entonces, también hay diferentes tipos de IAs. Y les traje algo que muchos de ustedes conocen y es cuáles son esos tipos de diferenciadores de inteligencia artificial, ¿no? La IA es el campo del estudio, o sea, es todo completo. De ahí se derivan una serie de modelos y digamos, de temas puntualmente que trabaja con IA.
Y uno es justamente Machine Learning, que escuchamos mucho el tema de Machine Learning. Nos va a permitir enfocarnos, o más bien el Machine Learning. Hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos, pero generalmente nos enfocamos en dos tipos de Machine Learning, tanto el supervisado como el no supervisado. El supervisado es algo más conocido, ¿no? Yo pongo al Machine Learning a entrenarlo con alertas conocidas, ¿no? Tagueadas. Por ejemplo, si es un ransomware, ya sabe que es un ransomware por un tipo de comportamiento. Ya están tagueada la información, es algo ya conocido. El Machine Learning no supervisado es aquel que me permite o que le permite al modelo de Machine Learning aprender y generar una línea base. Existen diferentes tipos de Machine Learning no supervisados, pero la más común es, por ejemplo, el clustering, es decir, yo tengo información de activos que son similares y sé cómo se comportan esos tipos de activos y guardo esa línea base. También tengo generación de esas líneas bases por usuarios, por activos, por forma independiente, por conjunto de usuarios, por usuarios privilegiados, no privilegiados. Él monta toda esa cantidad de línea base, dejándola aprender ya del tráfico de la información que está recibiendo y me va a permitir generar esas alertas en cuanto a cambios de comportamiento, que hoy por hoy, digamos que en el mundo actual, los cambios de comportamiento son súper claves para detectar nuevas amenazas. Voy a poner un ejemplo, porque mi máquina, si generalmente se conecta de 8 de la mañana a 6 de la tarde a un equipo corporativo, porque a las 3 de la mañana está enviando información a la China. Eso es un cambio de comportamiento. Muchas veces muchas tecnologías que no tienen este tipo de pues Machine Learning no supervisado y no generan línea base, pues nunca se va a dar cuenta. Un firewall cuando se va a dar cuenta de ese tipo de compromisos o de alertas. Entonces el Machine Learning es muy importante para detectar ese tipo de cosas. El Deep Learning ya va un poco más allá y pues hace parte de muchos métodos de aprendizaje con respecto a Machine Learning, pero también usa y se basa mucho en redes neuronales artificiales. Algunos ejemplos, los CNNs o los RNNs, que básicamente me permiten es ir aprendiendo de forma constante, pero profunda de la información que estoy recibiendo a través del Machine Learning. Entonces me permite generar alertas basadas en comportamiento también, pero un aprendizaje profundo que va aún más allá de las líneas bases de aprendizaje que genera el Machine Learning no supervisado. La inteligencia artificial generativa la vemos constantemente. Hoy en día tenemos ChatGPT, todos esos chats que me permiten responder y chatear con la plataforma, por así decirlo, o con la IA. Y es que necesita un aprendizaje de millones y millones y billones de información para que él aprenda de todo o algo específico que tú lo quieras entrenar y te responde en lenguaje natural. Entonces es bastante importante, pero igualmente, aunque funciona mucho para unas cosas, no funciona para otras que sí lo necesito. Y por último, lo más nuevo, digámoslo así, son los inteligencia artificial agéntica, ¿no? Esos agentes de IA que escuchamos hoy en día hablando mucho y esos sistemas autónomos, pero basados en un rol específico. Yo a un agente de inteligencia artificial le puedo dar un rol específico para que él ejecute solamente ese rol y se lo pase a otro agente de inteligencia artificial especializado en otro rol específico para que hagan sus tareas específicas. Yo puedo tener múltiples agentes de inteligencia artificial, cada uno con un rol definido. Entonces se vuelven muy, muy expertos o, como dice ahí, goal-oriented, que pueden planear independientemente, ejecutar decisiones, generar planes, ejecutarlos de forma autónoma o con alguna poca intervención humana. Y esos temas de Agentic AI me va a permitir tener esos analistas, ¿no? Ese ejército de analistas, pero ya directamente con Agentic AI. Para llegar allá necesitas entrenar cientos, miles de horas a los agentes, darles contexto,
pero igual no van a llegar a ser como los humanos. De pronto de aquí a 30 años posiblemente sí, pero actualmente necesitamos al humano. De todos modos, necesitamos al humano. Pero recuerden que no necesitamos al humano hacer la de triage, sino necesitamos al humano para reentrenar a la inteligencia artificial que entiendan, pero ya que entiendan de nuestro negocio, porque nosotros somos expertos en nuestro negocio. Sabemos qué nos duele, cómo nos duele, cuál es el apetito de riesgo de la organización, el contexto, en fin, ese tipo de cosas que la inteligencia artificial no entiende. Tenemos más raciocinio diferente, ¿no? De situaciones y de contexto de la organización. Necesitamos entrenar a la inteligencia artificial también. Pero cuando tienes Agentic AI, tú dices, no, ya tengo todas esas capas de inteligencia artificial, ya le doy play, dejo eso que funcione solo y me va a hacer absolutamente todo. No es la idea. Digamos que aquí el humano cobra relevancia justamente para esas tareas especializadas, ¿no? Los niveles se van aumentando a nivel, van creciendo internamente como analistas, como, por ejemplo, si tú tenías un SOC tradicional y tienes analistas de nivel 1, ya no vas a tener analistas de nivel 1. Ellos tienen que subir a un 2 o un nivel 3, porque el nivel 1 deberíamos dejárselo, obviamente dándole el contexto y la retroalimentación a la IA para que se vuelva cada vez más experto en un nivel 1. Pero los analistas de nivel 1 ya deben empezar a hacer ya más threat hunting, ya hacer otras capas adicionales de eso, no solamente hacer un triage. ¿Por qué? Pues porque el triage lo vamos a dejar que nos ayude a la IA a hacer ese tipo de triage. Yo les decía que los LLM son muy buenos, pero no funcionan para todo. Y aquí tengo un slide muy interesante justamente que nos permite hablar sobre ese tema. Tengo herramientas tradicionales y Machine Learning que me va a ayudar justamente a hacer este tipo de cosas que están aquí. Pues no las voy a leer todas una en una, pero básicamente es la detección en tiempo real, buenísimo. El tema de detección de anomalías por cambios de comportamiento, pues con Machine Learning no supervisado. Pero digamos que hay otras que no se quedan cortas, ¿no? Prototipar un parseo, pues un Machine Learning está basado en entrenamientos puntuales, no vas a parsear bien la información, pero los LLM sí te permiten hacer otras cosas, ¿no? Como por ejemplo generar un parseo, porque entiende el contexto del parseo y te puede dar ideas de cómo parsear la información. También te va a explicar anomalías porque tiene el contexto y como el LLM es un Large Language Model, pues justamente te va a permitir entregar esa información de una mejor manera. Lo mismo te puede ayudar a orquestar la investigación, ¿no? Tú a un LLM le puedes pedir con el contexto de tu organización y lo que está observando actualmente, le puedes pedir, por ejemplo, ayúdame a identificar esta anomalía, ¿está en mi red? Yo vi por allá que se conectó una dirección IP en China. Esa dirección IP en China, ¿qué está haciendo con mi red? Hay usuarios involucrados. Esa dirección IP tiene una buena o una mala reputación. Ese tipo de cosas me ayudan para orquestar la investigación con LLMs porque yo puedo chatear con la máquina y me está respondiendo basado en la información que yo ya tengo dentro de mi SOC, dentro de mi herramienta, donde está todos los datos allí. Pero veamos temas puntuales y es que tengo muchas veces esa pérdida de visibilidad, ¿no? Entonces, también necesitamos una tecnología que no solamente tenga mucha inteligencia artificial, sino que tenga una estructura de línea de datos inteligente que me permita a mí recibir de múltiples fuentes de datos sin importar la marca, el modelo, lo que sea, porque yo necesito tener una visibilidad completa de todo lo que está pasando. Y al tener una visibilidad completa, pues ya tengo la información y la inteligencia artificial ya empieza a ayudarme con todos los datos que yo ya tengo. Es decir, ya no tengo pérdida de visibilidad, ya tengo una visibilidad completa de todo lo que está pasando. Entonces, eso es la unión de múltiples capas de no solamente inteligencia artificial, sino análisis de datos. ¿Alguna pregunta? Escuché por ahí algún micrófono. No, aquí no hay todavía preguntas. Bueno, no sé qué pasó, entonces aquí tuve un lapsus con mi computador. Listo, entonces, vamos a hablar un poco rápidamente de cómo es ese funnel que nos va a permitir ayudar pues en esto que estamos hablando todo el tiempo. Entonces, primero la pérdida de información, ¿no? La pérdida de visibilidad.
Entonces necesitamos algo que nos ayude a tener una visibilidad completa de todo lo que está pasando, no solamente en premisas, sino en donde están los datos. Ahora tenemos información en la nube, no solamente en una nube, múltiples nubes. ¿Cómo puedo analizar la información que está en múltiples puntos de la red o fuera de la red? Actualmente me queda muy complicado tener toda esa información completa. Entonces, lo que necesitamos es algo que nos ayude a integrar todas las plataformas. No importa dónde esté el dato, no importa dónde esté la información. Necesitamos algo que nos ayude a integrar todo eso. Pues una vez que está integrado, necesito normalizar esos datos, ¿no? Porque digamos que cada tipo de tecnología tiene un idioma diferente. El Firewall 1 habla un idioma, el Firewall 2 habla inglés, el Firewall 3 habla francés, el EDR habla alemán. ¿Cómo hago yo para pasar todo eso a español? Entonces necesito una capa de esa línea, yo les decía, se llama Data Pipeline, y es esos tubos de análisis de datos que me permitan normalizar los eventos, es decir, que llegar todos los idiomas y convertir todo eso a español para entenderlo. Entonces, ahí está la capa de esa normalización que me permite tener toda esa información ya normalizada, entendible en el idioma que yo entiendo, para saber, pues, todo lo que está allá al otro lado, cómo lo entiendo y cómo lo interpreto para poder hacer todas las capas de enriquecimiento de datos y empezar a detectar amenazas y anomalías de toda esa información. Entonces, ya no vas a estar ahogado en alertas, ¿no? Porque ya realmente lo que me va a permitir con todas estas múltiples capas de inteligencia artificial, modelos de machine learning, reglas específicas para detectar conocidos, alertas conocidas o no conocidas, alertas de terceros que me va a permitir tener esa correlación cruzada de toda esa información. Yo aquí dejo la inteligencia artificial, como veíamos en las gráficas en la gráfica ahora, que me ayuda a hacer ese autotriage y ese enriquecimiento y esa detección automática de las amenazas que tengo en toda esa cantidad de información que está regada por muchas partes. Yo ya puedo tener la IA apoyándome en la detección de anomalías, pero también me va a permitir con Agentic AI o múltiples agentes de inteligencia artificial que me va a permitir hacer autotriage, me va a permitir hacer detección e investigación ya en fuentes de datos que recibo de terceros, que viene ya una vez normalizado, logro detectar amenazas allí de una forma mucho más rápida. Y pues si se dan cuenta aquí, por ejemplo, yo puse algunos ejemplos de Agentic AI, pero también me permite... ¿Me enciendes, por favor? También me permite tener diferentes tipos de modelos que cada IA agente me permite ayudarme a crear, a priorizar casos, que es la correlación cruzada de la información. Todos estos datos que me permiten a mí tener información también externa y ponerla en contexto, me permite seguir modelos que me permiten hacer automáticamente autoajustes e mejorar la información, me permite hacer resúmenes de forma automática con todo el contexto de la información y de mi organización para saber qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eso al final de cuentas al humano ya le entrega información lista. Simplemente el humano ahí debería realmente validar. Dale varias veces hasta aprenderlo. Perdón. Me permite validar, me permite asistir, capacitar a la inteligencia artificial. Muchas veces nosotros le llamamos Human Augmented Autonomous SOC, pero realmente hay el Human in the Loop, ¿no? ¿Dónde está el humano ahí en esa cantidad de capas de inteligencia artificial? Y el humano ahí ya, ¿qué hace? Recuerden que les decía, ¿no? El humano ya debería investigar, hacer un threat hunting completo. Actualmente el LLM, como les decía, ahí ya me ayuda a hacer una investigación guiada mucho más sencilla, ya tiene el contexto, ya tiene toda la información de todo lo que está pasando y el humano va a enfocarse realmente en lo importante. ¿Qué es lo más crítico? La IA me está diciendo cuál es la información más crítica, me prioriza, me analiza, me sugiere, me dice, venga, yo recomiendo los siguientes pasos, bloquea la IP, aísla la máquina. Esas respuestas automáticas también deben darse en tiempo real, apoyado con inteligencia artificial o simplemente que me deja a mí como humano tomar la decisión.
yo quiero bloquear esta dirección IP, pero no voy hasta el firewall. Desde la misma plataforma debería tomar la opción, debería entregarte la opción de responder frente a las amenazas. ¿Cómo respondo? Bloquear una dirección IP, aislar una máquina a través del EDR. O sea, aprovechar las tecnologías que yo ya tengo y he venido adquiriendo a lo largo del tiempo, aprovechar esas tecnologías para responder a través de ellas. Pues ya las tengo, necesito conectarme a esas tecnologías, pero no necesito hablar con el administrador de firewall o que me den un acceso a mí directamente al firewall, porque es un tiempo perdido. Entonces, la plataforma debe tener la capacidad de responder de forma autónoma o de forma manual que le permita a los analistas realmente tomar la acción que necesita en el tiempo o momento que se necesita. Entonces, están las dos opciones, la respuesta automática y autónoma o la respuesta que le permita al humano tomar esa decisión o aprobar la decisión de ejecutar alguna acción sobre esos dispositivos. Todo eso debería darse sobre una misma plataforma, no tener plataformas X o plataformas diversas y separadas. Porque el problema, volvíamos a lo mismo, ¿no? Yo tengo un SIEM súper buena generación, pero necesito un SOAR aparte para orquestarlo. Igual necesito administradores por cada uno o un experto en ambas tecnologías que me permitan tener el contexto del SIEM para decirle al SOAR cómo automatizar o cómo orquestar lo que me está arrojando el SIEM. Ahí hay también pérdida de tiempo, hay un costo operativo muchas veces oculto que no lo veo. Entonces imagínate tener una plataforma de IA por un lado, el SIEM por el otro, un NDR aparte, una herramienta de User Behavioral Analytics aparte, o si la ofrecen, muchas veces la ofrecen con un costo adicional. Entonces imagínate sumando todos esos punticos o ese cabos que me cobran por cada módulo, submódulo que necesito para tener un Autonomous SOC completo, pues se va encareciendo la oferta y realmente no hay nada mejor que tener algo nativo que te permita orquestar absolutamente todo, ¿no? Desde la parte inicial de integración de plataformas, recibir los logs, generar las alertas, automatizar el proceso de triage, crear resúmenes con contexto para que entreguen información realmente lista para ser utilizada por el humano, por los analistas, y una plataforma que te permita aprender del humano. Porque, y volvemos a lo mismo, nosotros tenemos esa capacidad de entender el contexto de la organización. Nosotros sabemos qué es lo que está pasando, nuestro apetito de riesgo, y nosotros pues debemos tener las riendas de la decisión final de la investigación y con esa información la estrategia, ¿no?, de defensa que va cambiando con el tiempo. Eso es lo que realmente debería enfocarse el humano y dejar a la IA y a las múltiples capas que acaba de demostrar que me permitan ayudarme justamente en todos esos procesos y en esos desafíos que hoy por hoy tenemos y que los veíamos a lo largo de esta presentación. Listo. Por último, quiero hablarles de cómo nosotros en Stellar Cyber estamos viendo todos esos desafíos, cómo los estamos afrontando. En nuestra plataforma Autonomous SOC tenemos múltiples capacidades, como ustedes lo están viendo en pantalla. No voy a hablar punto por punto de todo lo que hacemos. Está en pantalla básicamente, es una única plataforma que te va a ayudar a hacer todo lo que les acabo de decir. El funnel del slide pasado justamente es como nosotros lo hacemos y pues todo lleva a este slide, ¿no? Nosotros podemos apoyarlos en esa estrategia de detección y respuesta, apoyados con múltiples capas de inteligencia artificial que te van a permitir en una sola plataforma bajo un único licenciamiento, es decir, todos los punticos o los módulos que están viendo, todos vienen incluidos dentro de la plataforma bajo un único licenciamiento. Entonces, digamos que no cobramos por módulo independiente, todo está dentro de la misma plataforma bajo un único licenciamiento y eso te permite tener esa visibilidad completa. Te permite detectar anomalías, responder frente a ellas, detectar malware en la red, hacer integridad, movimientos o analizar integridad de archivos dentro de los servidores, tener cambios de comportamiento tanto en usuarios, activos, procesos dentro de los sistemas, responder frente a las amenazas en tiempo real a nivel autónomo o manual, apoyar en toda la parte de detección de nube, detección y respuesta en nube, en red,
E inclusive tenemos dentro de nuestro módulo de NDR, podemos detectar amenazas en el mundo OT. Y es algo muy interesante y es que en una única plataforma tú puedes tener análisis del mundo IT, pero al mismo tiempo análisis del mundo OT. Por ejemplo, con compañías que tienen lados de Operation Technologies, todos los sistemas SCADA y demás, lo puedes monitorar con esta única plataforma y puedes saber qué es lo que está pasando en el mundo IT. Y hemos logrado identificar, por ejemplo, que muchos de los ataques que van hacia el mundo IT empiezan desde el mundo IT. Como hacemos esa correlación cruzada y generación de esos casos, podemos saber cuál es el paciente cero en todo momento. Entonces, eso es lo que tenemos y lo que hacemos directamente en Stellar Cyber. Tenemos todas esas capas de inteligencia artificial que vieron en los circulitos. Todo lo tenemos embebidos y unificados dentro de la misma plataforma que te va a permitir hacer todo eso que actualmente no podemos o tenemos ese desafío y los logramos acompañar justamente para evitar esos desafíos y obviamente el retorno a la inversión, ¿no? Es algo, y el TCO es muy importante hablarlo aquí porque aquí ya realmente tienes un Autonomous SOC, los analistas deberían enfocarse en lo que realmente importa y muchas veces el costo que se ahorra uno en costo operativo es mucho mayor al que uno hace la inversión en plataformas, ¿no? Que era la parte que nosotros, pues que les había hablado en slides anteriores. Por último, quiero hablarles un slide rápido de nosotros. Llevamos 10 años en el mercado, tenemos una base global de clientes, estamos más en 50 países donde nos utilizan nuestra tecnología. Entonces tenemos tenemos una presencia global. Actualmente podemos integrar más de 500 plataformas del mercado. Somos una herramienta OpenXDR y el Open está dado que podemos integrarnos con cualquier tipo de tecnología. Ya tenemos más de 10.000, 14.000 clientes a nivel mundial. Estamos ubicados en San José, California. Somos una compañía norteamericana, no sé si lo hice. Y pues algo muy importante y es que actualmente del top 250 de mejores MSSPs a nivel global, nos utilizan el 33% de todos los MSSPs más importantes del mundo. Y somos el segundo fabricante más importante y con el que más utilizan los MSSPs, justamente para aprovechar esas capacidades. ¿Para qué? Para, al final de cuentas, ayudarlos en todos esos desafíos que les estaba mostrando a lo largo de esta presentación. Y con esto termino. Agradezco muchísimo la atención, el tiempo, y bueno, ya te doy la palabra, José. No sé si hay algunas preguntas por allí que podamos resolver rápidamente. Gracias, gracias, Juanita. Me nos preguntaba por acá, para entornos con una gran densidad de servidores, 500, 800, donde la visibilidad del tráfico este-oeste es limitada, ¿cuál es la mejor práctica para desplegar los sensores de Stellar Cyber sin impactar el rendimiento de la red de switching? Sin impactar, hay muchas tecnologías que te permiten hacer eso sin impactar o sea, digamos que yo a través de packet brokers, de taps, bits físicos o virtuales, u otros tipos de tecnología me permiten recibir tráfico de todas esas fuentes de datos, de los switches, estamos hablando de los switches, que me permitan evitar esa fatiga o ese problema de performance en los switches. Sobre todo en el ambiente OT, lo hemos visto mucho. Ustedes saben que el OT no se toca generalmente. El análisis se hace pasivo y a través de taps solventamos el inconveniente cuando hay switches que no soportan cargas de spam port y ese tipo de cosas. Lo hacemos con taps o con packet brokers que nos ayudan a pasar ese tráfico o esa copia del tráfico que me permite hacer eso. Correcto. Exacto. La otra nos preguntaba Alexis sobre que ya está utilizando, pero que no cree que está utilizando el 100% de la plataforma. Entonces, te contesto ahí, Alexis. Importantísimo, hablemos, amigo, de ahí ahorita nos mensajemos, pero importantísimo que es validar que tengamos activas todas las funcionalidades. Recordemos que la gran mayoría de nuestras funcionalidades están integradas dentro del licenciamiento inicial de la plataforma. Solamente algunas funciones nuevas, ya muy específicas, son las que no están incluidas, pero de ahí en más prácticamente todo está integrado. Entonces habría que revisar
que lo tengas prendido, por ejemplo, el tema de alert decay summarization y todo eso, debe de nada más activarse, pero ahorita lo llamamos, ¿vale? Mi amigo Alexis. Sí, hombre, el buen Alexis. ¿Alguna otra pregunta, Adrianita? Dejaron una aquí en el chat. ¿Podrían reemplazar un SIEM tradicional sin problemas con Stellar Cyber? ¿Y cómo es el licenciamiento? ¿Y si solo está enfocado para modelo MSCP o también se podría adquirir, digamos que un cliente final quiera adquirir la plataforma? Si quieres contesto ahí, Juanita. ¿Podríamos reemplazar un SIEM tradicional sin problemas con Stellar Cyber? Totalmente, ya lo hemos hecho. Hemos reemplazado los sistemas legacy de SIEM, hemos reemplazado algunos sistemas de Next Generation SIEM y ya lo hemos hecho sin mayor problema, tanto en ambientes empresariales como en ambientes de MSP, que los ambientes MSP son un poco más demandantes porque necesitan una amplitud de funcionalidades para muchos clientes diferentes. Cuando hablamos de un evento Enterprise o de un proyecto Enterprise, pues nos casamos con algunas marcas que pueden ser varias, pero no son igual que tener 10, 50, 100 o miles de clientes, ¿no? Entonces, ya lo hemos hecho en ambos escenarios, entonces esa primera pregunta es posible. ¿Cómo es el licenciamiento? El licenciamiento se puede enfocar por dos tipos. Uno que es por activos, que es cuántas IPs o buzones vemos dentro de la red, IPs o buzones de correo electrónico de Office o de Office 365, y la otra es por ingesta, que es cuánta información almacenas en un periodo de 24 horas, ¿ok? Entonces, la otra está enfocado a MSCP o también no podría incluir un cliente final. Puede ser a través de cliente final de manera directa en los proyectos Enterprise. Nosotros pasamos siempre a través de un partner, pero no tiene que ser un MSCP. Es decir, el MSCP te lo entrega administrado, te lo entrega probablemente como un SOC ya funcional, pero si tú quieres adquirirlo o tu perspectiva es para que lo administre un usuario final, también se puede hacer y también podemos ayudarlos con ese habilitamiento y con todo el tema para que podamos manejarlo tanto el MSP como el Enterprise sin problemas, compadre. Y el servicio, José, el servicio que ofrece Stellar Cyber después de que adquieren la plataforma, ¿en qué idioma es? El servicio, toda la parte de habilitamiento lo hacemos en español. Creo que ese es un gran diferenciador. Tenemos ingenieros nada más para Latinoamérica. Aparte de Juanda, Juanda es el ingeniero preventa, él es el que ayuda a hacer la magia antes de la venta, pero después de la venta no están solos. Los acompañamos no solamente como Juanda con actividades de preventa, sino también este ingeniero de habilitamiento que es nada más para Latinoamérica, que habla español. Si quieren hablar inglés o portugués, también lo habla, pero a final de cuentas tenemos este proceso de acompañamiento en español, que eso es súper, súper bueno. Y también el tema de soporte técnico. Es súper importante esa parte porque ustedes van a tener una plataforma que les va a hablar en el mismo idioma. Todo el licenciamiento, todo lo que nos comentó Juanda está incluido dentro de la plataforma. No se vende por módulos aparte, hasta ahora no. Hasta ahora no. Hay una nueva funcionalidad que es esta parte que estamos lanzando muy recientemente, que es el tema del autotriage, que esos son módulos que tenemos adicionales, pero de ahí en más, básicamente todo está integrado como siempre. ¿Por qué se tiene estos módulos como por separado? Porque requieren de un muy, muy alto consumo de procesamiento. Entonces necesitamos incrementar considerablemente el procesamiento dentro de nuestras instancias. Así que eso tiene un costo adicional, pero estamos hablando de inteligencia artificial que te ayuda a eficientar el tema operativo con tu gente, ¿no? Entonces hemos visto ahí reducción de 25 o 50% de personal necesario. ¿Qué es lo que hacen? No es de que lo liquiden, sino todo lo contrario, que les dan promociones, es decir, los suben a otras posiciones
para que puedan ser más eficientes. Es mucho mejor. Hemos hecho varios estudios de eso, en el cual conviene más dedicar las personas que ya tienes a servicios que son más costosos, red teaming, ejercicios de red teaming, blue teaming, threat hunting, forenses, todo ese tipo de cosas, que ahorrar esos pesos. Entonces, definitivamente, la verdad es que claro, obviamente nosotros ayudamos mucho a eficientar la operación. Así como nosotros tenemos geniales plataformas de defensa, también están haciendo los atacantes geniales plataformas de ofensa. Entonces tenemos que eficientar el tiempo, la productividad, saber que la gente tiene que estar pendiente de qué va a resolver primero, cómo lo va a empezar a hacer y tratar de trabajar de la forma más unida posible, porque cada día están saliendo nuevos ataques que cada vez están más sofisticados, se saben más cosas. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que estar trabajando constantemente en mejorar, digamos, la visibilidad, la trazabilidad, el tiempo y cómo vamos a empezar a utilizarlo. Los dejamos muy invitados a trabajar en esto. Sí. El otro día estaba platicando de eso, Gladys, con una persona que es del área militar. Y él me decía, es que lo que tú estás haciendo es como las guerras de ahorita. Y que dijéramos, un gran estratega de la guerra fue, por ejemplo, Alejandro Magno. Él me ponía, dice, pero Alejandro Magno contra cualquier medianito general de Estados Unidos no tendría ninguna oportunidad, porque Alejandro Magno llegaría con espadas, con un proceso totalmente medieval, bueno, no medieval ni siquiera, de hace muchísimos años, a tratar de pelear contra drones y pelear contra misiles y cosas muy locas, muy feas. No quisiera ahondar en ese tema, pero al final de cuentas son tecnologías completamente distintas. Trabajar con SIEMs tradicionales y trabajar contra atacantes que están utilizando inteligencia artificial, pues no estamos hablando de misma tecnología. Necesitamos hacer frente a frente con la misma tecnología. Muchas veces entonces, los actores de amenaza saben más de tu organización que tú mismo. Ay, te lo juro. No, y que además que están se están robando las bases de datos como nada. Están entrando a ver la infraestructura muy fácilmente. Entonces tenemos que obviamente crecer en tecnología y tener este tipo de plataformas, porque muchas plataformas decían, y yo he visto mucho el tema con otras marcas que dicen, sí, puedo analizar esto, pero no tengo esto porque no me alcanzó el dinero para comprarlo. Amigo, necesitas tener esta parte. No, y tengo análisis de esto, pero no puedo comprar esto. Entonces, estamos comprando la mitad de las cosas que realmente necesitamos completar, ¿ya? Entonces, necesitamos el análisis de usuario, el análisis de IT y OT. Mucha industria compra para la IT. Sí, ok, perfecto, lo tengo. Anote, no, eso lo dejamos así. ¿Y cuánto está llegando por servidores de energía, cantidad de tecnologías que están pasando por el tema OT, que están viendo que hay una brecha de vulnerabilidad? Ahí van a ir. La brecha de vulnerabilidad está por el usuario, ahí voy a entrar. Entonces, trabajemos en esto, tenemos mucho que hablar. La idea es que generemos sesiones, estamos en Chile, Perú, Colombia, trabajando de la mano con Stellar Cyber para lograr que nuestros clientes continúen trabajando, digamos, con plataformas de altísimo nivel. Muchas gracias, José, Juanda. Un abrazo muy grande. Gracias a ti, Adrianita. A todos los que estuvieron aquí en esta sesión. Veo que les encantó. Gracias a todos los participantes. Les vamos a mandar la grabación
Y cualquier cosa nos comunican aquí para poder continuar con nuestras actividades. Bueno. Gracias, chao, hasta luego.